Hola, estamos con el doctor Ortiz. Estamos tratando el tema del periodismo sensacionalista en México y le vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de su punto de vista. La primera pregunta será, ¿qué teorías de la comunicación están involucradas en el sensacionalismo? Sí. La teoría de comunicación más importante, bueno, no es propiamente una teoría, es una rama de la teoría de comunicación. Se llama buscación o búsqueda de sensaciones. En inglés, el término preciso es sensation seekers, o sea, los buscadores de sensaciones. En cuanto ya a teorías de comunicación, podríamos decir que entronca más bien con la parte de las emociones, que el periodismo amarillista o el periodismo de crímenes, el periodismo de delitos, afecta sobre todo las emociones de la gente. Aquí podríamos decir que entramos en la rama propiamente más, repito, emotiva, porque existen dos elementos que se manejan siempre en las teorías de comunicación. Un elemento que es el cognitivo y otro que es el emotivo. Hay un tercer elemento que es el relacional. Todos están combinados. Y las tres cuestiones, vamos a decir que confluyen en el periodismo sensacionalista. La parte cognitiva, no siendo la más importante, que es la de reflexión, de especulación, sí juega un papel, vamos a decir, importante, porque nos permite conocer qué peligros hay en nuestro entorno. Entonces, de alguna manera, esta es una alarma, una alerta de qué pudiera sucederme a mí, dado que le sucedió a esta otra persona. La rama que más se ha explotado en la historia del periodismo es la parte de las emociones o de las sensaciones que suscita el conocimiento de algo morboso. Cuando hablamos de el morbo en los medios de comunicación, hay que remitirnos al origen de la palabra morbo, que es enfermedad. Entonces, la curiosidad por la curiosidad es distinto, es una rama, vamos a decir así, que corre en paralelo de la curiosidad por informarme de qué le sucede a otra persona y también me podría suceder a mí. Entonces están enganchadas estas dos partes. Ahora, en una sociedad altamente analfabeta funcional, es decir, personas que pudieran tener capacidad de leer, pero es muy poca su formación académica, toda la parte de emociones así descarnadas resultan muy atractivas. Por eso a principios del siglo XX, final del siglo XIX, se da toda esta explosión del periodismo de un centavo, el penny press, que está muy centrada en llegar a esas personas que pueden leer, que no tienen muchos conocimientos, pero que lo que más les llama la atención es precisamente este sensacionalismo. Ya viendo todo esto de que tienen el tema de morbo y el tema de lo que a la gente le atrae hacia el periodismo sensacionalista, queríamos ver si usted tenía como una opinión de cómo se relaciona el periodismo sensacionalista con la ética, porque hemos visto que tienen muy poca ética y queríamos ver desde su punto de vista por qué cree que su ética es muy baja. A ver, el tema de la ética parte de varios principios fundamentales, ¿no? O sea, que no es algo que estemos inventando. De hecho, o casi a mí se me ocurra, el periodismo sensacionalista, el periodismo amarillista, ¿no? Se dice que es amarillista porque apareció un personaje de caricatura que se llama The Yellow Kid, entonces de ahí se acaban la idea del periodismo amarillista. Pero el periodismo sensacionalista, en primer lugar, conecta con la dignidad de la persona humana. Entonces, y con varios principios. Un principio cristiano, que es tú tienes que cuidar a la persona porque es un hermano tuyo y porque no puedes explotar su sufrimiento para fines lucrativos. Entonces, este es el principio fundamental de la ética. Conecta también con una ética cristiana, pero una ética también basada en el respeto a las otras personas. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces,
podríamos decir que ese principio, que también conecta con el principio de Kant, de no instrumentalizar a las personas, está en el centro de los debates del periodismo sensacionalista. De manera que el respeto por la persona, el respeto por alguien que está en una situación vulnerable o alguien que ha sufrido mucho, pues no puede ser un instrumento para que alguien gane dinero con eso que le sucedió a esa otra persona. Sí, no, claramente. También tenemos como pregunta, ¿usted qué pensaría o cuáles son los factores que usted cree que impulsan el consumo de estos medios? Bien, ya había dicho yo el bajo nivel educativo de la población. También creo que se dan, el tema de la violencia en los medios de comunicación es un tema altamente estudiado, o sea, es de los temas que en teoría de comunicación y efectos de los medios de comunicación es el que más se ha estudiado. Entonces la violencia como algo que transgrede una situación cómoda o una situación normal está en el centro del centro de la noticia. O sea, si la noticia es algo que por naturaleza se produce cuando se rompen las reglas de un funcionamiento natural en la vida de las personas, cuando ese rompimiento de la vida cómoda o de la vida cotidiana, o de los aspectos cotidianos o de las costumbres, implica el daño a una persona o la muerte de una persona, eso se vuelve una noticia en sí misma, vamos a decir, atractiva. En un contexto en el que se relajan los estándares éticos, porque la gente, por cualquier motivo, resulta particularmente atractiva por la sangre, por el dolo que se ha cometido otra persona, por la vulnerabilidad de otra persona, pues resulta todavía mucho más atractivo en poblaciones, repito, con estándares muy bajos de alfabetización y de conciencia crítica de respecto a las personas. Entonces, pues este tipo de prensa ha tenido gran éxito desde los inicios del periodismo. No ha sido la prensa muy cultivada, la prensa académica la que más ha traído a las personas. Sí. Perdón, y también ha sido muy barata. Esta prensa ha sido la prensa que más se puede hacer. Sí. ¿Usted cree que es verdad que este tipo de periodismo, el periodismo sensacionalista, puede sacar a relucir los apetitos menos deseables de los seres humanos? O sea, como que, pues sí, como usted decía que saca su morbo y todo esto, o sea, ¿usted cree que el periódico saca en sí esa parte del humano? Pero yo creo que el periodismo, y el periódico en este caso, es una experiencia. O sea, leer el periódico, más que sacar, mejor se puede entender así, pero la lectura del periódico es un momento en que se vive una experiencia y esa experiencia suscita sentimientos y como decía yo, tampoco hay que desconectar la parte de conocimientos. En muchas ocasiones la gente sí aprende a cómo protegerse o sí aprende al mismo tiempo que puede haber descripciones demasiado gráficas o fotografías, que todavía es peor, muy descarnadas, muy crueles, vamos a decir así, o muy cruentas más que crueles. La gente de alguna manera se queda con esas lecciones de decir, aquí hay un aprendizaje de por medio. ¿Por qué? Porque es una venganza pasional o porque es un lugar, una ubicación muy peligrosa para los transeúntes, para los peatones, para los conductores de automóviles. Entonces, siempre en una noticia de nota roja, que se llama, siempre hay un componente de posible lección para el lector. Es decir, ojo que por aquí ahí pones en riesgo tu vida. Entonces no hay que disociar esos dos aspectos, aunque se prive, dependiendo de cómo lo maneje el periódico, el editor, el reportero, suele privilegiarse la parte más descriptiva en términos
de suscitar sentimientos. Y lamentablemente estos que decíamos que conecta con la ética, lamentablemente las fotografías que se presentan, el modo en que se presentan, las formas en que se titulan las notas son denigrantes, son en muchas ocasiones humillantes para la persona que tuvo el accidente o que falleció y para la familia, que es la otra parte de la ética, no solamente la persona que sufrió eso. Creo que las reglas éticas y el periodismo televisivo, radiofónico, claramente cada vez se van adoptando más en la cultura actual, es decir, la protección de los menores ante una fotografía que tienen que aparecer o sin sus nombres o con los rostros difuminados, ¿no? Tanto en fotografías impresas como en las imágenes que aparecen en la